Ok, ahora sí, vamos. Vamos a ver. ¿Lo estuvimos viendo? Ok, ahora sí. Muy bien. La exégesis, si bien ustedes recordamos, que había pedido que también repasara, la interpretación del texto bíblico tenía que reflejarse en cómo interpretar. Y esto es algo muy importante que tiene que ver mucho con la práctica, con la lectura, el estudio, es indudable, y también este punto importante que es indispensable, fundamental, la presencia de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces estábamos viendo acá qué dice el texto, cómo interpretamos, porque qué dice el texto, ¿no? ¿Qué dice el texto? Esto creo que es algo muy importante. Y voy a hacer rápidamente un paréntesis aquí por cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? Y si hablamos de lo que es la exégesis, lo vamos a poner acá, ¿no? Y vemos que es obtener, tener o sacar el significado del texto, obviamente del texto bíblico, ¿no? Esto es lo que viene a ser la exégesis. Eh, y esto tiene que reflejarse con lo que es el contexto actual, ¿no? Entonces acá tenemos también algo importante que tiene que ver lo de la exégesis, pero también al mismo tiempo tengamos en cuenta que vamos a ver acá, en este caso Dios, acá lo vamos a poner a un ladito Dios. Dios. Acá ponemos el mensaje. El mensaje sabemos que es la palabra de Dios, ¿no? Este es el mensaje, la palabra de Dios. Entonces, y dentro de lo que es la palabra de Dios del mensaje, vamos a ver dos aspectos importantes que tiene que ver. Y esto también nos tiene que ayudar a nosotros a poder entender algo. A ver acá el contexto y por otro lado, la aplicación. Entonces acá estamos haciendo ya una forma sintetizada. La exégesis obviamente es poder obtener el significado del texto, pero este verdadero significado o una exégesis bíblica tiene que ver con el contexto y con la aplicación. Obviamente esto es un fiel reflejo de qué? De lo que Dios se manifiesta por medio de su palabra, que es la Santa Biblia, ¿no? La palabra de Dios, o lo que llamamos las Sagradas Escrituras. Pero al mismo tiempo también vamos a ver aquí dos factores importantes, y que se desprenden de aquí, del contexto y de la aplicación. Acá tenemos que ver, en este caso, y vamos a ponerlo de color acá, cambiar.
es el contexto, en este caso, original. Contexto original. Y aquí el contexto actual. Ya ustedes lo pueden anotar, lo pueden escribir con mayor propiedad, ¿no? El contexto original y el contexto actual. Y así como hablamos de un contexto original, tenemos también una aplicación original. Y si hablamos de una aplicación, en este caso original, tenemos una aplicación actual. Creo que estos son, a su vez, dos puntos sumamente importantísimos, sumamente importantes. ¿Por qué razón? Porque así como estamos hablando, como estamos mencionando, que hay un contexto y también una aplicación, vamos a darnos cuenta que este mensaje, es decir, la palabra de Dios, tenemos que ver un contexto original, un contexto dentro de lo que correspondía al aspecto histórico, al aspecto de la porción bíblica, y vamos a tener también un contexto actual, ¿no? Un contexto actual, por ejemplo, si hablamos de la profecía bíblica, ¿no? Roma, por ejemplo, en el tiempo de Daniel, en la profecía, el imperio romano, con lo que viene a convertirse luego lo que es el imperio romano, lo que viene a ser, si hablamos el sistema religioso del catolicismo, que nace en Roma justamente, y viéndolo en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que hay un contexto original y un contexto actual, por ejemplo, ¿no? Lo que hoy en día es la religión, lo que es el Vaticano. Y si a ello le tomamos en cuenta la aplicación tiene que ver igualmente una aplicación original y también una aplicación actual. Es cierto, Dios habla para diferentes tiempos, pero también hay que tomar en cuenta una aplicación dentro del contexto que fue en su momento, pero también una aplicación actual. Hablamos de Antiguo Nuevo Testamento, hablamos de las profecías bíblicas, por ejemplo, y vamos a tener que tener en cuenta esto, ¿no? Los libros históricos de la misma manera. Eso vamos a verlo en un momento con algunos pasajes bíblicos que vamos a estar viendo, ¿no? Hacía un paréntesis para que les ayudara a tenerlo presente sobre, en primer lugar, la interpretación bíblica es una responsabilidad espiritual, ¿no? Entonces acá la importancia, ¿no? De lo que compartíamos sobre la oración, la humildad, la disposición de esperar y de ser dirigidos por Dios, pero también la diligencia, el esfuerzo, la prontitud de poder dar el tiempo, el estudio, el análisis, la lectura, ¿verdad? Ese es como un punto de partida, diríamos. Luego estábamos viendo que el texto debe tener el contenido bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo se intercala? ¿Cómo aparece Génesis y Apocalipsis? Por ejemplo, Daniel, Apocalipsis, Antiguo, Nuevo Testamento. ¿Cuándo empieza el Antiguo Testamento? ¿Cuándo termina el Antiguo Testamento? Bíblicamente, según la teología sistemática, según el contexto bíblico. No, eso no podemos pasar por alto. Otro punto también importante que estábamos conversando y viendo y comentando la semana pasada es el aspecto histórico, ¿no? Cuándo se escribió, qué evento coincide con algún otro suceso bíblico, cuáles fueron las circunstancias en las que se escribió, o sea, lo que se tiene que ver con el aspecto histórico, social, económico en aquel entonces. También estábamos viendo contexto etimológico, gramatical, literario, de qué vocablo viene, qué versículos, por ejemplo, utiliza ese término en el mismo libro o en algún otro contexto, igual o diferente,
El empleo de alguna figura literaria, por ejemplo, el de un símil o comparación, el de una metáfora, ¿verdad? Que aparece en la palabra de Dios con mucha frecuencia, ¿no? Dentro de ello también estábamos viendo la invitación bíblica de acuerdo con el lenguaje del texto. Y esto era un resumen de lo que habíamos visto ya hace unas semanas, el aspecto literal, el contexto tal como se escribe. Por otro lado, la parte figurada, lo opuesto, es decir, el remés, la parte eh, metafórica, ¿no? Literaria. Esto sobre todo sobresale en la escatología bíblica, en libros proféticos como Daniel, por su lado, y en el Nuevo Testamento de Apocalipsis. Las parábolas, especialmente los evangelios, que traen también de, por cierto, aplicaciones, principios bíblicos, y también ese secreto, ¿no? Esa joya que es el sobre. Eso que también debemos descubrir ahí para, con la ayuda de Dios, compartirlo dentro de lo que es el principio de la interpretación bíblica, ¿no? Estábamos viendo también en el aspecto cristológico, analizar los pasajes que los escritores del Nuevo Testamento citan al interpretar a lo del Antiguo Testamento. Hay paralelismos en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece esa imagen preencarnada en Daniel capítulo 10, ¿no? Una teofanía, ¿verdad? O como lo que aparece a Josué, ¿sí? Entonces, eso verlo, relacionarlo con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios. Esto de acá, esto creo que faltó, ¿verdad? O lo vimos también, no lo recuerdo bien. Pero este es un punto, me parece también muy importante, de relacionar todo evento o acontecimiento bíblico, sea Antiguo o Nuevo Testamento, y también tomar una especial atención a los paralelismos y que tienen que ver con Cristo Jesús, y que tienen que ver con Cristo Jesús, al menos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como propiamente del Nuevo Testamento, ¿no? Esa aparición que se describe en Juan capítulo, en Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 12, 13, 14, empieza a ser una prosopografía del Señor Jesús, y que la esencia se mantiene, los términos pueden cambiar, pero la esencia se mantiene, una descripción del Señor Jesús con la que aparece en Daniel capítulo 10 también, ¿no? Entonces, miren, Antiguo Nuevo Testamento y su punto común que tiene, ¿no? Y finalmente les puse aquí unas materiales, unos links. Este me parece importante porque hay bastante información lexical. También lo que es la Biblia interlineal. Este portal, la Biblia en todo, tiene bastante interesante documentación, sobre todo el comentario de Matthew Henry, un inglés, un teólogo bautista, ¿no? Matthew Henry, ¿no? Acá lo tienen. Espero que les pueda ayudar, ¿no? A ustedes. Eso estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? La semana pasada, ¿no? Para poder compartir con ustedes, ver un poquito más esta interpretación y bueno, vamos a ir viendo también aquí en la parte de la práctica, ¿no? Para que podamos ir viendo algunos aspectos que son importantes y que deberíamos de tomarlo también en cuenta, ¿no? Así a grosso modo, a grandes rasgos, estuvimos hablando, por ejemplo, de las cosas perdidas, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida, San Lucas 15, el hijo pródigo también. Entonces, comenzaron a aparecer algunas ideas, ¿no? Pero obviamente, eh, allí particularmente en Lucas capítulo 15, el énfasis es para el inconverso, ¿no? Para las personas que no tienen la salvación. En este caso estamos hablando lo que la Biblia dice, ¿no? Que el Señor Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí como todo es la moneda que se pierde,
la oveja que se pierde, hay una connotación en cada pasaje, ¿no? En cada contexto, ¿no? Hay gozo en los cielos, ¿verdad? Y en el hijo pródigo, si bien es cierto, hay una concepción muy, un tanto variada en que se hace un énfasis del hijo y el hijo representa al ser humano que se ha perdido. Pero también hay otro perfil, de otra concepción, por ejemplo, de padre de familia, ¿no? Que algunos lo asocian como que el padre es Dios y que perdona al hijo. En realidad es muy amplio, es bastante profundo, ¿no? Y bueno, ahí hubo una sugerencia también de hermano Daniel como de Israel, ¿no? Claro, no es la enseñanza, ¿no? Viendo dentro del contexto bíblico, la interpretación del pasaje no hace una referencia a Israel, pero se puede tomar como ejemplo que Israel, en el sentido, no en relación a San Lucas, sino en el sentido de que su estado espiritual de Israel, y eso es para tomarlo en otros pasajes bíblicos, esa condición que actualmente tiene, ¿no? De no estar en los caminos de Dios, no, no están en los caminos de Dios. Es interesante porque en el español aparece la moneda perdida, el hijo perdido, la oveja perdida, pero no dice el hijo perdido, dice el hijo pródigo. Y eso es interesante, ¿no? Porque como subtítulo en la versión Reina Valera, sería interesante poder ver ese sentido semántico, qué significa pródigo y el pasaje en sí, ¿no? De este muchacho, el hijo menor, se describe a la familia y le pide pues la herencia y se va a una provincia lejana, ¿verdad? Entonces allí se puede dar, en este caso, de la parte de la aplicación, porque nosotros tenemos ahí, miren, en el aspecto de la exégesis, como veíamos hace un momentito, aquí, miren, hermanos, aquí, por ejemplo, podemos ver el contexto. ¿Cuál es el contexto del hijo pródigo? Acá podríamos enumerar esto, por ejemplo, ¿no? Y podríamos escribir aquí, por ejemplo, el contexto. El contexto, el contexto original, el hijo pródigo. Y por otro lado, poner el contexto actual. Pero también no podemos pasar por alto otro factor importante, ¿no? Que tiene que ver con lo que estuvimos hablando en su momento, ¿no? Una aplicación, una aplicación original y una aplicación actual. Entonces, yo puedo, en esta parte, puedo ver dentro del contexto eh, qué características, por ejemplo, puedo notar yo en el hijo pródigo y cuáles pueden tener en común, tanto en el contexto del que se escribió en San Lucas 15, con el contexto de hoy, en el siglo XXI. Por ejemplo, los puedo poner acá por separado. Yo puedo poner acá, miren, por separado. Estoy dando una idea, los puedo poner por separado, que obviamente son diferentes. Voy a poner acá, cambiarlo. No, perdón. Aquí. Ya diferente. Y yo puedo poner acá qué aspectos, por ejemplo, para mí pueden ser en común de estas dos.
Y yo puedo poner aquí la familia, ¿sí o no? Que dice el texto bíblico, había un hombre que tenía 2 hijos. O sea, en contexto original, yo veo hace 2000 años que había familia, sí, habían hijos, por supuesto que sí. Y en la familia de hoy del siglo XX, XXI, igual también había un hombre que tenía 2 hijos. Hay hombres que tienen también familia. Había riqueza, pobreza, sí. En el contexto actual hay pobreza, hay riqueza también. Entonces, yo puedo acá determinar también de características propiamente del contexto original en el aspecto histórico, como también en el contexto actual. Diferencias, pero también puntos que pueden coincidir. Y esto nos va a ayudar también a poder tomar en cuenta lo que es ya la razón de lo que es la apologética, ¿no? La aplicación. La aplicación. Vamos a dejarlo por acá por un momento. Vamos a dejarlo por acá por un momento. Entonces, allí nosotros podemos, ahora, mejor dicho, vamos a ver algunos textos, algunos pasajes que van a permitirnos tener una idea como parte práctica de lo que estamos compartiendo. No sin antes, a lo mejor tienen alguna pregunta, interrogante, comentario, alcance, etcétera, etcétera. Si es así, adelante. Doctor, sí, yo quisiera este, más o menos comentar. Justo esta semana estaba leyendo un libro de César Vidal que se llama Más que un rabino. Buen libro, les recomiendo. Que habla Perdón, ¿cómo se básicamente llama? ¿Cómo se César llama? Vidal. César Vidal, ¿Ya? más que un rabino. Ah, ya, ok. Y básicamente habla sobre la vida de Jesús, ¿no? De una parte histórica, eh, y también teológica, ¿no? Y una de esas habla de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y me pareció interesante su interpretación, pastor. Me parece que es muy bíblica. Dice que según el contexto donde está la parábola, como le mencioné, pues, ¿no? Hay dos grupos marcados. Uno, los publicanos, los pecadores que se acercaban a Jesús, y los fariseos que decían, mira, ¿por qué los recibe? Entonces, teniendo esos dos públicos, Jesús empieza las tres parábolas. Curiosamente, la interpretación de César Vidal dice que el hijo pródigo, ¿no? Que es esta palabra pródigo, como que se dice, el que desperdicia, ¿no? El derrochador, eh, en realidad es en sí todo el género humano, ¿no? Que peca, que se aleja de Dios, pero también, según el contexto de la parábola, son los publicanos, las rameras, la gente pecadora, ¿no? Que se aleja de Dios, pero regresa arrepentida a Dios, y Dios los recibe y entran al gran banquete que ellos hacen, al banquete del reino, ¿no? Del reino. Más está el hijo mayor, que es el hijo justo, que se cree bueno. En este caso, según la parábola, son los fariseos. Son los fariseos que no aceptan, ¿no? El criterio del Padre, el criterio de Dios, de poder aceptar a lo que se había perdido. Por consecuencia, por ser justos, por creerse buenos, ellos no ingresan al reino, o sea, no ingresan al banquete, a la celebración. Entonces, básicamente, la enseñanza de la parábola es que los pecadores arrepentidos, perdonados, son los que ingresan al reino de Dios, a la celebración, ¿no? Al gran banquete de Dios. Más los justos, los que se creen justos, como los fariseos, ellos no entrarán al reino de Dios, ¿no? Entonces, eso básicamente es la interpretación de la parábola. Ahora, si lo queremos aplicar ya a nuestro tiempo, podríamos decir que el hijo pródigo es toda la humanidad, ¿no? Todos los pecadores, más el hijo mayor son los religiosos, ¿no? Son la gente que confían en sí misma, en su religión, que quieren hacer obras buenas para poder ingresar al reino de Dios, pero más no van a ingresar, ¿no? Porque es mediante el arrepentimiento del amor de Dios. Interesante. Él es un teólogo, un marcado teólogo, estudioso bíblico, ¿sí? Como Carballosa, MacArthur, al margen
de lo calvinista que es bastante bíblico, ¿no? Bastante bíblico. En realidad, eh, tengo acá por ejemplo, el hijo pródigo puede ser una serie. En una serie se dividen los temas, ¿no? El énfasis en este caso acá es de la salvación para aquellos publicanos, aquella gente inconversa que no tiene a Cristo y que están perdidos completamente, no muertos en su delito y pecado, como dice la Biblia, como bien lo ha mencionado, hermano. Entonces, eh, yo quisiera dejarles a ustedes, yo tengo acá un bosquejo, hemos hecho un análisis de Lucas 15, del hijo pródigo, y tomando esta inquietud de nuestro hermano Víctor, quisiera que ustedes puedan ir estudiando Lucas 15 y puedan ir viendo, así como lo que voy a volver aquí permítame, ¿sí? Y así como el hijo pródigo, tenemos lo que hermano Víctor estabas hablando acá en el contexto histórico, ya estamos yendo ya a lo que es la exégesis, no la hermenéutica, o sea, para recoger, para identificar qué cosa, el significado. El significado es importante porque en el significado vamos a tener lo que es esto de aquí, el contexto y la aplicación. El contexto judío o el contexto gentil, ¿no, hermano Víctor? O sea, ahí están publicanos, fariseos, judíos, gentiles, gentiles, no judíos, judíos, no judíos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un contexto. Hay un contexto histórico, hay un contexto religioso, hay un contexto social y hay un contexto que tiene que ver también con lo que es la parte de la doctrina bíblica, que es la salvación. Entonces, aquí podemos tener este aspecto importante y también, naturalmente, la aplicación. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué maneras, esto lo vamos a poner acá, por favor, vamos a escribirlo acá, ¿qué maneras o enfoques podría ser presentado lo que es el hijo pródigo? Y para ello vamos a ir al, al texto, ¿no? Obviamente, que estamos viendo en Lucas 15, para que de esa manera lo podamos tener clarificado, ¿no? Lucas capítulo 15, del versículo 11, es por cierto, una parábola bastante amplia. Entonces, allí tenemos esto lo vamos a poner acá. Solamente el bosquejo, no que desarrollen, solamente el bosquejo. O sea, una manera de enfoque o criterio simplemente como que podría desarrollarse. Los puntos importantes, ¿no? La parte principal, como menciona nuestro hermano, perdón, esta partecita la vamos a poner acá. Nuestro hermano Víctor, ¿no? Entonces acá yo pienso que esta parte de acá, ¿de qué manera son enfoques? Ya nuestro hermano Víctor menciona una, ¿no? No, el contexto, por ejemplo, esto se podría presentar entre publicanos y fariseos, judíos y no judíos, salvos e inconversos. Ya. ¿Cómo se desarrollaría Lucas 15?
Por ejemplo, que el padre representa esto, el hijo, dentro de lo que significa el contexto de lo que significa el hijo pródigo. Entonces, yo puedo tomar en común. Entonces, para uno va a decir, no, para mí, el hijo pródigo puede tener presentado a nivel de familia. Y la familia me va a permitir llegar a mí a la conversión, por ejemplo, a la salvación. Dentro de lo que es de esta situación, ¿no? Yo puedo ver aquí básicamente al hijo, pero hay dos, no, al hijo menor. No, hay que hacer la diferencia, ¿no? El hijo mayor y el hijo menor. Hay un enfoque bien interesante de un predicador bastante bíblico que tiene otra perspectiva, por cierto, sin perder la salvación del ser humano, como la que ha presentado nuestro hermano Víctor, ¿no? Entonces, de allí podemos tener otro más, otras características más. Voy a hacerles un diseño, más o menos, esto lo voy a poner, también lo voy a guardar acá, lo voy a guardar para no perderlo. Y de esa manera podamos ver de qué manera su enfoque podría ser presentado el hijo pródigo. Lucas 15, 11 al 32. Esa es una historia, creo que un desafío para poder hacer solamente un bosquejo, no el desarrollo. Pero gracias por ese alcance. Bien, vamos a ir acá a la práctica, hermanos, así a grosso modo, vamos a ir con un texto. A ver, vamos un momentito al libro al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, ¿les parece? Tienen sus apuntes, ¿no? Ok, muy bien. Ya. Vamos a ir al capítulo 9 de Daniel. ¿Lo tenemos? Leamos el cuarto versículo. Daniel 9, el cuarto versículo. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ya, este es un pasaje. Y bueno, voy a predicar, voy a compartir sobre lo que es pacto y misericordia, ¿no? Lo que es el pacto y la misericordia. La oración acá que está haciendo Daniel es una oración de intercesión, pero queremos dar una connotación, por ejemplo, del aspecto de vista de la etimología. La palabra etimología, que me parece interesante. Dos palabras, pacto y lo que es misericordia, ¿no? Pacto y misericordia. Aquí con pacto y misericordia, bueno, vamos a ver, hermanos, que en pacto y misericordia, Dios tuvo un pacto con quienes. Dios tuvo un pacto, si hablo de la Biblia, dentro de lo que es la palabra de Dios, eh, vamos, a, vamos a ver que Dios toma un pacto con quién. Con Abraham, Jacob, ¿sí? Isaac. Con Isaac, con Jacob, con David. Estamos, o sea, para hablar del pacto, para tener una idea de un pacto. Ahí está Génesis, está capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 28. Perdón, Dios también hizo un pacto con David, ¿verdad? Hizo también un pacto con David, correcto. Ya voy a 2 de Samuel, capítulo 7. O sea, ya estoy viendo para tener lo que es este principio que tiene que ver con el contenido bíblico.
¿no? Estoy hablando de un término, pacto, no estamos hablando de lo demás, solamente de pacto. Entonces, ¿qué referencia bíblica tenemos? Pues Dios hizo un pacto. Ahora, la expresión pacto, por ejemplo, en la parte, ya yendo a la parte, al cuarto principio, la etimología, pacto viene de una palabrita que es eh, abrit, abrit, y el pacto, porque dice que guardas el pacto, ¿no? Este término quiere decir recordatorio que cumplir. Ahora, Dios dice la palabra que no es hombre para que él se olvide, ¿no? Sino que aquí Dios está eh, dando una promesa que él no va a dejar de lado, que él no va a abandonar, ¿no? Eh, dentro de este término, el pacto descansa en lo que es una fidelidad de Dios. El pacto es una expresión de la fidelidad de Dios, o sea que es un Dios fiel. Dios no va a abandonar a su pueblo, no va a marginarlo a su pueblo. Aunque en el contexto de Daniel 9 está hablando del cautiverio, pero el cautiverio fue como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios, desobediencia del pueblo de Dios. Pero aún en ese cautiverio, Dios nunca se olvidó de su pueblo, porque él va a utilizar a un imperio que va a derrotar a Babilonia y que va a permitir que regresen del cautiverio después de los 70 años a la tierra prometida, ¿no? Tiempo de Ciro, ¿no? De los medos persas, comienza el cautiverio. De lo joven que había sido Daniel, ya el capítulo 9, capítulo 10, Daniel más o menos tiene ya unos 70, 80 años. Y ya el pueblo estaba regresando ya, pero Daniel no había regresado a la tierra prometida. Pero ahí está un pacto, ¿no? Ellos pasaron un cautiverio, cautivo, esclavos, alejados de la tierra prometida, lejos de Jerusalén, bajo la presión pagana, impía, de un emperador, de una autoridad, perdón, como de una autoridad, así un gobernante autoritario, un rey cruel como Nabucodonosor. Entonces, allí, por esa razón, dentro del contexto, dice que aquí que cuida, dice que mantiene el pacto, digno, dice, que guardas el pacto. Esto de guardar es decir que Dios no olvida ninguna de sus promesas. Entonces, en el contexto histórico, yo estoy viendo que Dios hace un pacto con Abraham, Dios hace un pacto con Isaac, Dios hace un pacto con Jacob, Dios hace un pacto con David. Y esto que Dios guarda un pacto es, vuelvo a repetirlo, Dios nunca olvida sus promesas. Dios es un Dios de pacto porque Él no olvida ninguna de sus promesas. Es decir, en la Biblia hallamos miles de promesas. Tenemos promesas de parte de Dios. Y una de las promesas fue que Dios iba justamente a restaurar a su pueblo. Ahora, en este término ya etimológico, la parte de que estamos hablando se refiere pues al Dios de las promesas, al Dios de los pactos, al Dios fiel, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra. Podemos ver ya en el sentido gramatical literario que pacto, el pacto expresa tres palabras: fidelidad de Dios, fidelidad de Dios, fidelidad de Dios. Entonces, en el sentido del término pacto, hay un vocablo hebreo interesante. Buscaba la parte de la etimología y es la palabra chesed. El vocablo chesed se utiliza el término hebreo que más profundo se ajusta a lo de Daniel capítulo que estamos leyendo en este momento, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la manifestación firme del amor? Dice Raire, esto me interesó mucho, encontré Charles Raire en La Gracia de Dios, en su libro, en su obra, La Gracia de Dios, dice que el lado divino del pacto es la expresión del amor bondadoso de Dios, garantizado por la fidelidad de Dios y su justicia. O sea que el pacto se expresa de dos formas, según Raire. El pacto es fidelidad y justicia. Me llamó mucho la atención. Fidelidad, Salmo 25:10, y su justicia, Salmo 103:17. ¿No? O sea, en la parte espiritual de lo que implica pacto, el pacto divino o el pacto de Dios, dice que se expresa en la fidelidad y en la justicia de Dios. Fidelidad, Salmo 25:10, y la justicia, el Salmo 103:17. Salmo 103:17. Ahora, allí yo estoy viendo la parte etimológica, estoy viendo la parte gramatical, el significado de la palabra, estoy haciéndole también una análisis del contexto bíblico, de lo que representan los pactos de Dios con diferentes protagonistas bíblicos. Y en este texto vamos al siguiente punto, al punto quinto. Volvemos a repetir, dice, y volví mi rostro al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio. Cuarto versículo, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Me pregunto, ¿esto es en el sentido Pashat, Remes, Drash o Sod? Es decir, literal, figurado, de parábola, ¿es sentido literal, sí o no? Aquí en el Salmo, perdón, en este versículo es literal, Pashat. Acá no hay algo de metafórico, alegórico, figurado, es literal. Ahora, no hay parábola aquí, no hay una especie de sentido figurado o alegórico, pero sí hallamos el último punto, es el sol, es el sol. Pero para ir al sol, tendríamos que ver también el de la otra palabrita, misericordia. Acá hay dos términos claves, ¿no? En este versículo, pacto y misericordia. Entonces, vamos a la parte de la etimología. Misericordia, ¿no? Que viene de dos términos básicamente y de un sufijo. Misere, cardio, por eso viene la palabra cordia, de cardio, de corazón, y el sufijo ia. Entonces, la etimología es el dolor del corazón. El dolor del corazón. Como Daniel está diciendo, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Guarda tus mandamientos. Entonces, además del pacto, Dios guarda ¿qué cosa? Dice, la misericordia. La palabra misericordia, acá en el contexto que estamos leyendo de Daniel capítulo 9, es un vocablo hebreo que es esed. El término hebreo es esed, con H, ¿no? ¿Y qué significa amor inamovible? Entonces, ya aplicando la palabra misericordia, es el dolor del corazón de Dios por quien vive sin Cristo. Es el dolor del corazón de Dios por el ser que no acepta a Cristo o que rechaza la bendita gracia de Dios. Por eso dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso dice la palabra de Dios que el sol sale sobre justos e injustos. ¿Sí o no? Tenemos un nuevo día, respiramos. Miren, hoy en día la humanidad creo que nunca ha valorado la importancia de poder respirar como ahora con esta pandemia, ¿sí o no?
¿Sabe cuánto cuesta, hermano? La otra vez casi me da cuando una amistad me dijo, sabes que he estado 2 días en una clínica y me colocaron, me llevaron allí porque no pude conseguir balón de oxígeno, no pude conseguir el dispensador y le habían cobrado una factura, pero carísima, carísima. ¿Acaso Dios nos cobra el aire que respiramos? Y este aire lo respiramos justos e injustos, pecadores y salvos, judíos y no judíos. Entonces podemos ahí ver lo que implica y lo que significa la misericordia. Esta es una expresión también que en el Antiguo Testamento aparece 250 veces. En el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, no estamos tocando nada del Nuevo Testamento. Solamente 250 veces aparece en el Antiguo Testamento. Misericordia significa también lo que Dios tiene por su iglesia, porque Él vela por ella, aun cuando su iglesia sea perseguida y amenazada. Hay un precioso salmo que dice, ¿no? Dice que estamos bajo la sombra de tus alas, ¿no? Un polluelo se siente protegido por las alas, ¿verdad? Del ave. ¿Por qué? Porque le da cuidado, le da protección, le da amparo. Es un lugar de refugio y de protección, ¿no? O sea que misericordia es ese amor inamovible de parte de Dios por quien está en desgracia y también lo que Dios tiene por su iglesia, ¿no? Lo que Dios tiene también por su iglesia. Ahora, en este texto ya he dado a grandes rasgos algunos sesgos de los elementos que nos pueden ayudar a poder tener por lo menos los insumos como para empezar a desarrollar un mensaje bíblico. Ya hemos visto la parte etimológica, el significado, el contexto bíblico del Antiguo, ahora del Nuevo Testamento. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice, porque tenemos, dice, un Padre de misericordia y un Dios de toda consolación. ¿Quién es ese Padre de misericordias? Y ese Dios de toda consolación. Y entonces ahí ya estamos viendo en el Nuevo Testamento. Y habría que ver esa palabra, Padre de misericordias, en el original, ya no en el hebreo, sino en el griego. Eso nos puede dar un punto de partida para poder relacionar si vamos a predicar sobre lo que es el pacto o lo que va a ser la misericordia, para que según eso podamos ver sobre qué vamos a desarrollar. Entonces, el versículo, el versículo lo voy a leer una vez más. El cuarto versículo dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora, dentro del contexto de Daniel, es decir, aquí sí, refiriéndome al tiempo de Daniel, estaban ya saliendo del cautiverio, pero han estado 70 años como cautivos, dice la última parte de este cuarto versículo, con los que aman y guardan tus mandamientos, porque el cautiverio fue consecuencia de qué? De la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces él dice que guardas el pacto y la misericordia. Daniel pudo ver ya muchas familias hebreas o a los hijos de ellos regresar a Jerusalén, despedirse de Daniel y él de ellos. Vuelves a la tierra prometida. ¿Y tú, Daniel? Daniel no. Daniel no regresó. Daniel no estuvo en ninguno de los retornos a Jerusalén. Ninguno. ¿Se da cuenta? Ahora, dentro de lo que corresponde a, a la parte del mensaje, en este versículo 5, para cada uno, si yo les preguntara una temática para tomar este texto en una prédica, ¿cuál creen que sería? O si tienen dos, en buena hora, lo pueden sugerir.
A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cómo qué tema podría sacarse acá de este pasaje que estamos viendo, del cuarto versículo? Para mí, bueno, para mí sería la gran misericordia de Dios. Misericordia. Sí. Ya, misericordia de Dios. A ver, otros nombres, a ver, ¿qué proponen ustedes? A ver, sugerencias. Para mí sería una oración de arrepentimiento. Oración de arrepentimiento. Ahora, como mencionabas hace un momento, hermano, podemos darle ya también una connotación un poquito más profunda. ¿Un arrepentimiento al pueblo de Dios o para los inconversos en general? Para el pueblo de Dios. Muy bien. Y también puede ser para los inconversos, ¿no? Ya esto dependería ya cómo vamos a presentar o diagramar este esquema para la predicación correspondiente. En este caso, una oración de arrepentimiento, una oración de quebrantamiento, una oración de confesión. Porque en el versículo 5, en español está verbo en forma compuesta. El auxiliar haber y el participio ha oído. Dice, hemos pecado a partir del versículo 5, ¿no? Entonces, por allí, el tema de la oración me parece más que importante, fundamental, como dice el hermano Víctor. Mi estimado Daniel, ¿qué dice usted? Sí, sí, bueno, el tema principal, digamos, que se puede ver es la oración, ¿no? Ahora se le puede conjugar con varias situaciones actuales, ¿no? Por ejemplo, la oración que mueve a Dios, ¿no? Por su misericordia. Podemos añadir también la oración fiel del Señor. La oración, perdón, la oración que, y la fidelidad de Dios, ¿no? Para cumplir sus promesas, ¿no? O sea, confiando en que el Señor va a cumplir sus promesas. O sea, todo ligado a la oración, porque acá básicamente es que Daniel intercede por el pueblo pecador, ¿no? Que se desvió de los mandamientos de Dios. Exacto, es decir, que aquí ya vamos afinando la putería. Acá ya estamos ya disparando ya por lo menos en el ala, ya no en el árbol, en la rama, ya acá estamos dando ya un poco en el blanco. Nuestra temática es la oración. Ahora, ¿cuántos tipos de oración conocen ustedes, hermanos? A ver, díganlo por favor rapidito, rapidito. Oración de, Arrepentimiento, una intercesión, oración de arrepentimiento, intercesión, intercesión. A ver, hermana Raquel, hermano Víctor. Confesión. Oración de confesión, oración confesional, oración de Restauración. confesión, oración de arrepentimiento, perdón, Restauración. oración de restauración, aunque algunos lo asocian con la oración de confesión o de arrepentimiento, ¿no? Bueno, es una oración de restauración, de alabanza. oración, Y la alabanza. una oración de alabanza, de adoración, una oración de gratitud. Es más, Pablo dice, ¿no? Oración, ruego y acción de gracias. Y muchas veces nos olvidamos de agradecerle a Dios las oraciones. La más común y que me sorprende que no la haya mencionado nadie, la oración de petición. Porque todo el mundo, todos nosotros pedimos, Señor, ayúdame, Señor, por favor, te pido. Ya es una oración de petición, oración de intercesión, oración de gratitud, oración de confesión, de arrepentimiento, quebrantamiento, ¿verdad? Una oración de adoración, una oración de alabanza que viene a ser. Entonces, empezando por allí, ya podemos darle un énfasis a una oración de qué? De arrepentimiento, una oración de quebrantamiento. Ahora, les pregunto, ¿cuál sería para ustedes? ¿Cuál sería para ustedes? A ver, pensemos un momentito.
Si es mi tema, va a ser la oración de arrepentimiento, oración de quebrantamiento, oración de confesión. ¿Cómo podría empezar el título? ¿Qué título podríamos colocarle? Aunque algunos sostienen, no, al final yo le pongo el título. Pero es un título tentativo, ¿no? Algunos dicen que el título sale después de la introducción, o antes de la introducción se le pone el título, o el título va precedido de la introducción, y de ahí el mensaje. Ahora, el título puede ser presentado en forma de interrogante, el título puede ser presentado en una forma de un énfasis, es decir, con los signos de admiración o exclamación, o un título normal, sin signos adicionales. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Hay un personaje bíblico, hay un personaje bíblico que le da forma a la oración. O sea, él describe lo que la oración era para su vida. David, en el Salmo 42, dice que de día estaría la alabanza para Dios y en la noche dice la oración al Dios de mi vida. ¿Mm? Quizá tomando el texto de David en forma tentativa, podría ser la oración al Dios de mi vida. Dios de mi vida. Oración. Una oración digna de ser oída, o más que una oración digna de ser oída, una oración. Entonces, ya estamos viendo unos posibles títulos que podríamos ir desarrollando. En la introducción, ¿qué introducción ustedes partimos de la oración? Y dentro de la oración vamos a poder ver que Dios es un Dios perdonador, porque vamos a hacer un énfasis en el perdón de Dios, ¿sí o no? Porque la oración de confesión, o como mencionaba acá el hermano Víctor, oración de restauración, es el perdón, ¿sí o no? Es recibir el perdón divino, ¿no? De la iglesia o de la persona inconversa, el perdón de Dios. Entonces, si ese fuese, entonces ahí tendríamos que hablar sobre el pacto, sobre la misericordia de Dios, que justamente son los fundamentos para que la oración tengamos esa confianza que realmente va a llegar a Dios. Entonces, allí tendríamos que elaborar una introducción. ¿Cuál podría ser esa introducción? A ver, para ustedes. Podría ser de forma interrogativa, podría ser una frase célebre o podría ser una ilustración corta sobre la oración o la misericordia de Dios. Entonces, allí tengo que yo anotar y ver una introducción. Una introducción sobre la oración, por ejemplo. Algo breve, por ejemplo, una introducción que tenga que ver con la oración. Acá tengo una ilustración, acá tengo algunas. A ver, acá. Una ilustración, a ver, de lo que es la oración. En la Segunda Guerra Mundial, perdón, ¿qué estoy leyendo? En la guerra con Vietnam, un piloto norteamericano fue alcanzado por las baterías antiaéreas del Vietcong. El avión caía raudamente a la tierra y le preguntaban permanentemente al piloto, ¿cuál es su posición? Díganos, ¿cuál es su posición? Se oía repetir al piloto. El piloto estaba dentro de la cabina ya con humo e incendiándose.
Y él respondió de rodillas. Entonces, a él le preguntaba su posición, su coordenada, ¿no? ¿Dónde estaba siendo derribado, alcanzado? Pero el piloto, más preocupado por salvar su vida, dijo de rodillas. ¿Cuál es su posición? Arrodillado. ¿Por qué? Porque iba a una muerte inminente, ¿no? Se desplomaba con el avión y no tenía manera de salvarse. Entonces, allí podemos empezar con esa introducción a desarrollar lo que sería la oración a Dios. En este caso, lo que ya viene a ser aquí ya una división. Acá tendríamos que ver una división y ya tenemos, por ejemplo, la etimología de lo que es el pacto, la etimología de lo que es misericordia, algunos conceptos que hemos compartido sobre el pacto y la misericordia, y lo que podemos tomar en cuenta, que en una oración de arrepentimiento, en una oración de quebrantamiento, Dios no olvida ninguna de sus promesas. ¿Cuáles son algunas de las promesas que podríamos decir, a grosso modo? A ver, algunas de las promesas del Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿qué dijo? A ver. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. ¿No? En el contexto de Daniel, en el contexto histórico, en el contexto profético, el cautiverio de 70 años terminó. Y ellos volvieron a Jerusalén. Y haciendo yo un paralelo, dice la Biblia que cuando algunos judíos escucharon la Biblia, dice leerla en hebreo, dice, se pusieron a llorar. ¿No? Entonces, toda esa generación oraba pidiendo perdón a Dios, 70 años. Y el contexto es que fueron castigados 70 veces 7. Es más, hay un texto bíblico que habla sobre eso, ¿no? Pero a pesar de ese castigo, Dios los restaura, Dios los perdona. Porque justamente en este capítulo 9 es donde Daniel hace la oración intercesora. Ahora, ustedes han mencionado ahí la oración, por ejemplo, ¿no? Una oración de confesión. Eso desde un enfoque de una oración confesatoria, una oración de arrepentimiento o una oración de restauración. Pero ¿qué tal desde una oración intercesora? Una oración de intercesión. Daniel intercede por el pueblo rebelde de Israel. Dios oye la oración y comienzan a regresar a Jerusalén. Ahí vemos el poder de la intercesión. Esa oración que no es pedir por mi vida, ni por mi familia, ni por mis hijos, sino por otras familias, por otros hogares, por otras ciudades, ¿verdad? Y ahí tenemos a un gran intercesor. ¿Quién es el gran intercesor? Cristo. Y ahí puedo tomar un texto de San Juan 17. En San Juan 17 vemos el gran ejemplo, una actitud ejemplar de Cristo como el gran intercesor. Porque en San Juan 17, Cristo intercede, ¿sí o no? Intercede, intercede e intercede. Y así como acá vemos a Daniel intercediendo por un pueblo rebelde, pero tomando al mismo tiempo una actitud de quebrantamiento, dice, hemos pecado. Dice la palabra, hemos hecho impíamente. En el hebreo dice Caraballosa, nos hemos dado en el blanco. O sea, nos hemos apartado de la verdad. Y por esa razón, el justiprecio de Dios, el castigo del cautiverio. Hemos hecho lo peor delante de tus ojos. Entonces, ahí vemos una oración de intercesión. Daniel toma una actitud de poner una carga, de interceder por el pueblo de Dios, por Israel. Así también Cristo intercede por sus discípulos. Cristo pide por los que se recibirán la palabra de ellos,
ora para que siempre estén unidos, la unidad, ¿no? Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, él pide que los guarde, que los proteja. Eso es una intercesión. Entonces, solamente de este cuarto versículo, miren, hemos visto el tema de la oración. Hemos visto el tema de la oración. Voy a, permítame un momentito aquí. Ahí está. Ok. Entonces, acá yo puedo poner un título. Aquí le voy a poner un título. Y aquí lo vamos a poner. El texto. El texto, ¿cuál es el texto? Daniel 9, el cuarto versículo. En este caso, yo pongo aquí tema, la oración confesional, puede ser oración intercesora. Por acá. Introducción que ustedes ya pueden tomar en cuenta. Y de aquí podemos empezar a hacer ya la división propiamente dicha. Es decir, ¿cuál sería para mí el título? Tomando en cuenta que el texto es Daniel 9, cuarto versículo. Aquí está, Daniel 9, cuarto versículo. Ese es el texto que yo tengo. El tema, acá tengo yo dos temas. Puede ser la oración confesional o puede ser la oración intercesora. Entonces, obviamente que el énfasis le voy a hacer sobre lo que es la intercesión. Ahora, la intercesión de quién por quién. Y la oración confesional de quién o de quiénes a quién. En este caso, de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Al soberano, a la cabeza que es Cristo. Una oración intercesora, que también puede ser lo mismo, o la oración confesional o de arrepentimiento por los inconversos o por los pecadores para poder hallar el perdón divino, ¿verdad? Acá falta ver una introducción propiamente para ver el tema o el título, que en este caso vamos a desarrollarlo aquí, y también lo que van a hacer, lo que se refiere a la división. Esta división, en este caso, si es una oración confesional, va a tener algunos aspectos. En lo que se refiere al tema que yo estoy viendo, ¿no? Que puede ser acá esta división, y lo vamos a poner aquí. Puede ser un tema, la oración confesional, y en ello va a estar sujeta a la división que yo pueda elaborar del mensaje, o va a ser una oración intercesora, una oración sobre la intercesión, tomando justamente como modelo al mismo Daniel.
y también tomando como modelo aquí en la oración de confesión o de arrepentimiento al mismo Daniel. Pero aquí va a estar la situación, aquí, ¿no? Que vamos a ver, ¿verdad? Que esta división va a tener matices diferentes, características distintas y propias de lo que va a ser una oración de quebrantamiento, de un verdadero arrepentimiento con una oración de intercesión. Esta división entonces ya va a continuar, ya va a continuar. Yo tenía aquí quería empezar con esto, me ha ganado el tiempo porque tenía ya otro tema aquí para verlo con ustedes. Ya esto yo lo voy a subir al aula, perdón, al grupo que tenemos de WhatsApp, y también acá una pequeña guía de lo que elaboré para que lo vean ustedes, y la próxima semana veamos ya con un bosquejo completo, ya sobre una temática que se va a poner ahí el planteamiento, algunas características, algunas de los principios que hemos estado viendo dentro de lo que es el contenido espiritual, bíblico, etimológico, gramatical, literal, figurado y también cristológico, para que de esa manera podamos también tener algunos modelos ya concretos. Esto yo pensaba hacer la introducción, pero no pensaba realmente que nos íbamos a tomar más tiempo. Inclusive tenía aquí algunas palabras para buscar había buscado Romanos 12:12 también sobre la oración, y les digo rapidito, acá creo que lo tengo, espérense un momentito. Si yo, miren, busco Romanos 12, con esto lo dejo, permítanme ustedes. Romanos 12:12. Romanos 12, versículo 12. ¿Qué dice Romanos 12:12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, acá tenemos como tres temas: esperanza, sufrimiento, oración, y alguien diría uno cuarto, el gozo. No sé si están de acuerdo conmigo. Gozo, esperanza, sufrimiento, pruebas, tribulación y oración. Entonces acá tenemos prácticamente 1, 2, 3, hasta 4 temas que podemos ver acá en este pasaje. Pero también la forma como lo podemos interrelacionar lo que aparece en este solo pasaje. Ahora, solamente por la etimología, miren lo que dice, o sea, del griego, ¿no? A la esperanza regocijando, a la aflicción aguantando, a la oración permaneciendo. O sea que en el griego está apareciendo el presente continuo, y el presente continuo es una forma verbal, un tipo de conjugación verbal que indica que todavía no ha terminado el evento o no ha concluido un proceso hecho por el actuante. Dice regocijando, aguantando, permaneciendo. Por eso es presente continuo, ¿no? Y aquí la parte última dice adoración permaneciendo. Pero miren, a la esperanza, regocijando, a la aflicción, aguantando. En el español dice sufridos. O sea, ya aparece el participio, ha oído, sufridos en la tribulación. Pero algo que me llama la atención es que en el original dice a la aflicción aguantando. O sea, terminó la aflicción en el original todavía. Sigue la aflicción. Están aguantando, están soportando la tribulación, como lo que es la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ellos están recibiendo, están aguantando, están afrontando, están percibiendo esa aflicción. Entonces, si hablamos de aflicción o de sufrimiento, ¿qué es necesario en los tiempos de tribulación? Dos elementos importantes que fundamentalmente la vamos a tener, ¿no? Es obviamente el gozo en la esperanza y la oración.
Por eso Pablo va a decir en la iglesia de Filipos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo está en la cárcel, enfermo, y exhorta y anima bien a la iglesia a regocijarse. Regocijarse. Importante. Entonces, allí vemos cómo también el original tiene, mire, algunos matices que nos pueden ayudar, sobre todo esta partecita de aquí, con lo que está aquí. Acá está el presente continuo. Aquí está como que la acción ya terminó, concluyó, y que nos debe llamar la atención también para poder ver, hacer el análisis más complejo. ¿Ya? Pastor, disculpe, Sí. aquí estaba viendo en el auxiliar bíblico portavoz, hay un título que le han puesto, dice, El secreto de las 70 veces 7. El secreto de las 70 veces 7 del capítulo 9, ¿no? El 9. De las 70 veces 7. Interesante. Sí. ¿Cómo dices? Perdón, ¿puedes repetirlo? El secreto de las 70 veces 7. Interesante. El secreto. El secreto. Muy bien. Sí, acá hay que pensar y verlo bien, pero muy, muy interesante ese título. Y en el desarrollo se va a ver, ¿no? De la oración confesional o la oración de intercesión, ¿no? Pero es muy interesante ese título. Y una introducción que puede hablar sobre el secreto, sobre la oración, ¿no? Había una película cristiana hace unos años, El lugar secreto, la habitación secreta, algo así. ¿Y qué era? La oración. Era la oración, Cuarto de donde la guerra. mamá, perdón, Cuarto de guerra. me parece que sí, donde el único lugar seguro, o sea, el lugar era de orar, orar y orar, ¿no? Entonces puede guardar ahí relación con el título y con el desarrollo, porque este Daniel 9, cuarto versículo, hay que desarrollarlo, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte, conclusiones. Y allí mismo, porque uno dice que la aplicación va al final, pero yo considero que la aplicación debe ir de la mano, como hemos estado viendo hace unos minutitos, ¿verdad? Con lo que estábamos viendo aquí, esto de acá, miren, esto de acá, el contexto con la aplicación, el contexto con la aplicación. Personalmente, ¿no? Algunos dicen, no, yo al final presento la aplicación y no hay problema, pero yo personalmente pienso que a la medida del contexto, a la par, paralelamente al contexto, la aplicación. 1, aplicación 2, contexto 1, contexto 2, principio 1, principio 2, punto 1, punto 2, aplicación 1, aplicación 2. Algunos sostienen, no, yo al final presento la aplicación y lo hace muy bien. Entonces es cuestión de pedirle la dirección de Dios y poder manejar los elementos en un orden que Dios nos dé, que nos permita el poder presentar mejor el mensaje. No sé si me dejaron entender. Hermano, disculpe por el tiempo, por los minutos. El próximo martes vamos a hacer la práctica. Yo les voy a, mejor les voy a enviar el bosquejo como para que lo puedan ver y según eso, ya ustedes para comenzar me dicen estas inquietudes, estos cambios, porque yo lo voy a poner ahí, ¿no? Me parece que yo el punto 2 lo he suprimido porque me parece que el segundo y tercero son los mismos, correcto. El título, he visto conveniente poner esto, etcétera, etcétera, en buena hora, porque eso va a significar que ustedes también están analizando, están desarrollando y aplicando ahí el diccionario, la etimología, la aplicación, etcétera. Y vayan también, hermano, viendo la forma de lo que es Lucas, ¿no? La forma como se podría presentar Lucas capítulo 15. Es una parábola más larga, más extensa, pero es interesante ver el bosquejo, solamente el bosquejo, de qué manera podría presentarse esta parábola de Lucas capítulo 15. Y eso justamente es el drash, ¿no? La parábola. Es una aplicación muy importante que yo la tengo acá a manera de serie, pero que me gustaría también ustedes escucharlo y luego yo compartirlo con ustedes. Y poder haber impresiones, opiniones, comentarios y puntos de vista. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Un gusto de verlos.
Bien, pastor, ¿Sí? muchas gracias. Interesante su clase. Buenas noches, hermano Víctor. Gracias, Buenas pastor. Hasta noches. Que luego. descanse, hermana Raquel. Dios lo bendiga, hermano Ya, Daniel. pastor, Oremos gracias. por saber el hermano Julio. Algo habrá pasado que no ha podido entrar. Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas Bendiciones. noches, Feliz Día del permiso. Padre, pastor. Ah, muchas gracias. Igualmente, no sé, hermano Víctor, usted ya es papá, ¿no? No, Todavía me pareció, creo que por allí me había parecido un pequeño o sobrino a lo mejor. Bueno, de todas maneras, hermano Daniel, ¿usted va a estar acá o va a viajar a acompañar a su papá? No, no, voy a estar acá todavía. Bueno, un saludo por intermedio suyo a su papito, que Dios lo bendiga. Hermano feliz Víctor, ¿usted día, tiene su pastor. papito Dame todavía? bendiciones. Gracias. Hermano Víctor, ¿usted tiene su papá todavía o no? No, no, ya falleció. Bueno, el mío también ya falleció. De todos modos, Dios lo bendiga y que también esta fecha especial, pues, recordemos el papá que hemos tenido y hermano Daniel, pues, la bendición que tiene a su papá, pueda saludarlo también y tener un tiempo muy bonito con él. ¿Ya? Un Dios saludo, lo pastor. bendiga. Ah, Muy bien también, nos bendiciones. vemos. Buenas noches. Buenas noches.